Buenas tardes, chicos. Vamos a continuar con la segunda parte de esta presentación de lo que es el cursado del aula virtual de Destrezas 4 o Práctica 1. Como les había anticipado anteriormente, vamos a estudiar la materia dividida en distintas competencias. Como ustedes ya deben haber tenido oportunidad de leer, en la bienvenida les explicamos en qué consiste el método y un poco en el video anterior les he ido haciendo referencia a cada una de las competencias y explicando un poquito, sin perjuicio de que ustedes en cada oportunidad que hacen clic en una pestaña, como ustedes se fijan, por ejemplo, hago clic en la entrevista con el cliente, se les explica en qué consiste el módulo y de qué manera vamos a abordar para lograr desarrollar las estrategias necesarias que les permitan a ustedes entrenar la respectiva competencia. ¿Qué es lo que buscamos con este método de enseñar? ¿Qué es lo que se busca? O el objetivo del curso es que ustedes aprendan a hablar en público, a argumentar, a utilizar un lenguaje jurídico que sea correcto, a llevar adelante un caso. También el objetivo es que ustedes logren aprender las dimensiones éticas de la profesión, las buenas prácticas que debe de tener la profesión, que conozcan y estudien y aprendan los principios procesales y como un objetivo secundario analizar críticamente el caso. En consecuencia, si ustedes se fijan un poco más abajo de la página, volvemos a bienvenidos. Luego de la bienvenida, ustedes lo que van a encontrar es una serie de foros. En el primer foro es el foro de presentación, donde cada uno de ustedes tenía que consignar su mail y demás. Ya estamos en contacto vía WhatsApp y estamos comunicados. Luego el foro de consulta, donde si hacen clic van a ver que ustedes a través del foro de consulta pueden hacer referencia a alguna duda que tuviesen y también a través de ese foro van a tener que subir las consignas o los trabajos prácticos que se les plantean. A continuación tenemos la pestaña del pacto pedagógico. Yo se los abro acá para enseñárselos. ¿Y en qué consiste el pacto pedagógico? Es un acuerdo entre ustedes como alumnos y nosotros como docentes, un acuerdo de compromiso, en donde el doctor Díaz Creteles y yo nos comprometemos a poner todo nuestro esfuerzo en capacitarlos a ustedes para que desarrollen las competencias que vamos a ver en clase y, por supuesto, siempre respetando las individualidades de cada uno, sus ideologías, sus creencias. Ustedes como alumnos, ¿qué es el compromiso o cuál sería el compromiso que adoptan? Que han tomado conocimiento del modelo de enseñanza que se les ha explicado en el video anterior y van a poner todo su esfuerzo para participar en clase y para llegar a cumplir el objetivo del curso propuesto. En estas particulares circunstancias que nos tocan hoy vivir, que nos ha hecho experimentar tanto a ustedes como a nosotros como docentes, este nuevo sistema o este nuevo método de enseñar. Esperamos que de ambas partes el compromiso sea compartido para que podamos llegar a cumplir al final del cursado con los objetivos propuestos. Bueno, vamos a volver a la pantalla del curso y luego tenemos el programa de la materia. No me voy a detener en eso, si presten ustedes atención a cómo se desarrolla el programa y se van a fijar que el aula ha sido específicamente planeada de conformidad con el programa. Y luego tienen ustedes la normativa de cursado. En lo que es normativa del cursado están bajados todos los códigos, el Código Procesal Civil y Comercial, el Procesal Laboral, la Ley 5480 de Honorarios, la de Ética Profesional,
Es allí donde ustedes tienen todo el material para el cursado, lo que es normativa. Y después en la carpetita que está más abajo está la bibliografía general para las distintas competencias que vamos a analizar, cómo contestar una demanda, cómo argumentar un caso, cómo se hace un alegato. Y otro tema no menos importante es el manual de un lenguaje claro, preciso y concreto que ahora se está utilizando en todos los escritos judiciales. En síntesis, nuevamente les damos la bienvenida a este cursado, esperando que ustedes puedan aprender y participar sobre todo con los distintos métodos que les estamos proponiendo. Bueno, y en la clase de hoy, el desarrollo que se establece o que está previsto es el de la entrevista con el cliente. ¿Cuáles son las pautas que ustedes deben de tener en cuenta para entrevistarse con un cliente por primera vez? ¿Cuál es la estrategia que ustedes deben de seguir? ¿Cómo se tienen que comunicar? El lenguaje, cómo debe ser para que esa comunicación sea eficaz, ¿no? Para que llegue a buen puerto y para que puedan generar con el cliente una manera de clara y concreta de establecer una relación de confianza, que es la base para el trabajo profesional del abogado. A partir de allí, en este pequeña introducción del módulo, les estamos explicando básicamente lo que les acabo de decir, cómo ustedes deben entablar esa primera relación o ese primer contacto con el cliente, en donde es importante no solo la postura corporal que ustedes adoptan, sino también el lugar en donde van a recibir al cliente, si está ordenado, si está desordenado, si hay luz, poca luz, si ustedes tienen ya previsto el tipo de preguntas que les van a efectuar a ustedes al cliente. Bueno, todo ese tipo de cuestiones, nosotros acá hemos subido dos enlaces en donde ustedes pueden tomar conocimiento de lo que es una comunicación eficaz. Y luego tenemos aquí en donde me voy a detener un poquito acerca de la entrevista con el cliente, un PowerPoint. Ustedes, si se fijan, les va dando las pautas bien concisas y concretas que ustedes deben de tener en cuenta al momento de entrevistarse con el cliente. Desde el punto de vista de un abogado, ¿para qué serviría la entrevista con el cliente, no? Bueno, para conocer la historia o el problema planteado, para analizarla jurídicamente, para buscar la mejor solución dentro del marco legal. Y esto es lo que les decía yo un poco recién, que es la primera impresión o el primer contacto que tiene el cliente con ustedes, qué es lo que puede suceder. Debe tenerse presente siempre que esa primera impresión entra por los sentidos en los primeros segundos de la entrevista. Si ustedes llegan tarde, si no tienen buena presencia, si no hablan claro, si no se logra entender lo que ustedes explican. Y entonces es necesario que ustedes tengan un cierto protocolo a la hora de la primera entrevista con el cliente. El tema de la puntualidad, no hacer esperar al cliente, el saludo cordial y el orden es un requisito esencial, no solo en la manera de cómo establecer el interrogatorio o, digamos, las preguntas que ustedes le van a ir haciendo para poder llegar a un buen relato de los hechos que luego nos lleve al estudio del caso, sino también tienen que realizar una lista de tareas con los datos útiles que después les permitan archivar los expedientes. En síntesis, el orden es un requisito o una condición sine qua non para poder ejercer la profesión. Escucha activa. El tema de la escucha activa es de particular importancia para nosotros los abogados y decimos que es una asignatura pendiente porque muchas veces no logramos trabar una conversación empática, un diálogo empático con el cliente que le permita al mismo generar esa relación de confianza que uno tanto busca. Entonces, muchas veces escuchamos solamente para contestar o a veces escuchamos con los guantes boxeo puestos, como decimos en otra de las filminas,
simplemente para contraatacar y para dejar de lado el argumento de la contraria. Y muy pocas veces nos interesamos por lo que realmente le pasa a la persona que viene a plantear el problema. Bueno, y acá vamos a analizar ustedes los distintos niveles de escucha. ¿M? Habla cucurucho que no te escucho. ¿Qué significa eso? No hay ningún tipo de recepción, no hay escucha tampoco. Es una abierta y grosera falta de atención para la persona que plantea el problema, en este caso sería el cliente, ¿no? Cuando uno, luego de que la otra persona hace su relato, uno dice, por ejemplo, perdona, ¿qué es lo que decías? El cinismo de la simulación, se fije acá la escucha, se adopta una postura corporal como si el tema nos estuviera interesando, pero en realidad el resultado es el mismo que en el punto anterior, no se presta atención acerca del planteamiento que nos acaban de hacer. Otros niveles de escucha, atender con los guantes de boxeo puestos. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros vamos constantemente al choque, estamos bajo presión, tensionados, y cuando en un primer momento esto puede parecer que estamos de acuerdo con la postura del cliente en una negociación, por ejemplo, lejos de llegar a un resultado concreto, vamos a lograr que se caiga un acuerdo, por ejemplo, y por el contrario vamos a llegar a un proceso costoso y largo. Y finalmente, el escuchar para contestar. Recibimos la información, la pasamos por el filtro de nuestros sentidos y una vez más no nos interesa lo que la otra persona siente o lo que nos está queriendo contar. Solo queremos adoptar un protagonismo que nos permite contar en realidad nuestro suceso. Acá el ego toma mayor participación y muchas veces nos puede llevar al error de hasta muchas veces violar el secreto profesional, ¿no? Decir, a mí en otro caso me pasó tal o cual cosa. Bueno, no es una manera de escuchar. Bien, simplemente en este nivel de escucha no logran ustedes entablar la relación necesaria de confianza con el cliente. Por eso les recalco acá que no deben de olvidar que el ego del abogado no forma parte nunca de un argumento jurídico. Escuchar bajo la lupa, bien, que nosotros estamos escuchando lo que el cliente nos dice, como interrogándolo para prejuzgarlo de alguna manera. Nos tratamos de escuchar, pero observándolo bajo la lupa, como dice el texto, ¿no? Enjuiciándolo. ¿Eso qué hace? ¿Qué trae como consecuencia? La consecuencia es la de confianza del cliente y la falta de fluidez, ¿no? En el relato. Se siente escuchado, pero no necesariamente comprendido. Y finalmente llegamos al objetivo puntual, que es la escucha empática. Acá tratamos de comprender a quién nos habla desde otro punto de vista, no solo desde lo argumentativo, sino desde lo emocional. Lo atendemos sin juzgar, sin pretender indagar, digamos, la conducta del interlocutor desde un punto de vista de enjuiciamiento. Entonces nuestro lenguaje corporal es relajado, es acogedor, y la consecuencia inmediata es que el cliente se va a sentir escuchado, se abre fluidamente con el abogado, elabora sus propios pensamientos y eso les va a permitir a ustedes llegar a este último punto, que es la escucha empática y la confianza con el cliente. Perdón. Fíjense lo que dice la Filmina, no es necesario ni siquiera compartir los argumentos, hay que tener el deseo de comprender sin juzgar. Se comparte la misma vibración emocional entre el que habla y el que escucha. El interlocutor se relaja y se genera un fenómeno esencial para el trabajo del abogado, ¿cuál es? La confianza del cliente. Y finalmente acá les hago mención de algunas cuestiones a tener en cuenta para llevar a la práctica esta escucha empática, ¿no? Lo ideal es tratar de escuchar como si después tuviesen que explicárselo a otra persona, porque a partir de allí, cuando uno sabe que el mensaje que recibe lo va a tener que transmitir a otro, el cerebro cambia el modo de percibir. Cuando el cliente termina de hablar, es
conveniente que ustedes esquematicen en algún borrador las ideas centrales, las ideas esenciales, porque eso cuando el cliente advierte que ustedes captan lo esencial del problema, exterioriza sus planteamientos. Comienza un proceso de análisis y se produce una comunicación fluida, se siente comprendido. Bien, el cliente ve por primera vez escrito un esquema del problema al que el abogado le va a ir aportando alternativas, estrategias. Finalmente, es conveniente enviarle el mail, ese bosquejo que ustedes han hecho por mail, y ese esquema con las distintas alternativas jurídicas que pueden tener. Y recuerden que siempre la síntesis es generar una solución. Es decir, ese cliente se va a ir del despacho de ustedes con la idea clara de que ha sido entendido el problema planteado.